Bueno, voy arrancando. Vamos arrancando, esto queda grabado, Gaby, así que después la gente que se va sumando lo va a poder ir viendo en grabación, así que estamos bien. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco la idea de este call que va a ser bastante breve, pero conciso y al pie, es un poco comentarles una operatoria muy habitual, contarles un poco cómo funciona la operatoria muy habitual que se hace en el mercado bursátil hace muchos años, y sirve también tanto para empresas como para personas humanas, que es la operatoria de caución bursátil. Nosotros en general hablamos siempre, cuando hablamos de caución bursátil en nuestras comunicaciones, es para la caución colocadora, pero el gran foco de este call que vamos a hacer con Gaby es el foco está sobre la caución tomadora, es decir, para aquel que necesita pesos para algún tipo de operación, o decir, necesita tomar más pesos para leverage. Ahora Gaby nos va a contar un poco cómo funciona, pero el gran foco de este call y la idea es contarles que, a diferencia de muchos de nuestros competidores que utilizan casi todo el cupo de caución bursátil para ellos, nosotros estamos abriendo este cupo de caución bursátil para todos nuestros clientes, tanto personas físicas como jurídicas, como dije anteriormente, y hay, digamos, varias cuestiones muy interesantes a tener en cuenta, porque la caución bursátil es muy útil en muchos momentos de Argentina, y realmente tenerlo a mano se vuelve una herramienta crucial, ahora como lo vamos a contar. Así que, Gaby, te doy un poco, vamos a contar un poco cómo funciona, para qué sirve, y después un poco los requisitos y cómo obtener digamos, este beneficio en la plataforma de Cocos. Así que, Gaby, si querés arrancar vos. Dale, perfecto. Bueno, gracias Ari por el pie. Como nos contaba Ariel, lo que vamos a ver hoy, que nos vamos a llevar de este webinar que estamos armando, es entender en sí qué es una caución, entender cómo funciona la herramienta y cuáles son los tipos de cauciones que existen. Un poco ya lo comentaba Ariel anteriormente. Cuáles son las ventajas de tener abierta esta caja de herramientas dentro de nuestra cuenta comitente, cómo se realiza la operatoria en sí, y un poquito ahí Ari también nos va a contar de ejemplos prácticos de cómo le sacamos el jugo a este instrumento, tanto nosotros desde la mesa para las cuentas que administramos de clientes, tanto físicas como empresas, y cómo lo pueden aprovechar ustedes también desde el otro lado. Y nada, es una herramienta que vale la pena conocer y tener en claro. Para aquellos que ya conozcan el instrumento y cómo funciona, tal vez este webinar les resulte un poco básico, pero nunca está de más repasar conceptos, así que ahí vamos y después vamos a ponerle un poquito de pimienta al final contando estos secretitos de cómo usarla y qué ventajas puede tener para nuestra cuenta comitente. Así que sin más, vamos a meternos de lleno en lo que es el concepto, qué es una caución. Parece, a quien nunca escuchó el término, parece algo muy complejo, una operatoria que no es sencilla, pero todo lo contrario. Básicamente una caución bursátil es una operación financiera a través de la cual nosotros como inversores podemos o tomar prestado por un lado o colocar fondos en el mercado, siendo esta operación garantizada con valores negociables de la parte tomadora, es decir, de aquel que toma el dinero. Entonces es como hacer un préstamo garantizado o una colocación garantizada en el mercado, en el caso que yo lo esté colocando, y es como tomar un crédito poniendo una prenda en el caso de que yo esté obteniendo los fondos. Para los inversores, como decíamos antes, representa una alternativa de colocación muy sencilla de hacer, ahora lo vamos a ver, y para los tomadores una forma de conseguir fondos líquidos para necesidades de financiamiento de corto plazo. Por ejemplo, si vemos una oportunidad en el mercado, pero ya tenemos la cartera armada y no la queremos desarmar, una gran alternativa es tomar caución para aprovechar esa oportunidad de mercado y cuando termine ese trade o ese arbitraje, cerrar la posición. Por esos días en los que estuve, entre comillas, en descubierto, voy a pagar una tasa de interés que es muy moderada, ahora lo vamos a ver, y no me perdí de hacerlo por tener una cartera armada y no querer desarmarla como ejemplo. Es una operación cuyo rendimiento, en el caso de invertir, o costo, en el caso de tomar, lo conocemos al momento de concertar la operación,
es una operación, en este sentido, esta operación le da mucha seguridad a ambas partes y a su vez, como vamos a ver, es una operación garantizada en la que el mercado actúa como contraparte central, es decir, que no hay probabilidades o las probabilidades son ínfimas de default o de incumplimiento para el que coloca fondos y también para el que los toma es una manera de compelir al cumplimiento de la obligación. Entonces, un poquito ya lo vimos, pero tenemos en términos de hacia dónde va el flujo de fondos, dos tipos de cauciones. Por un lado está la caución colocadora. Este es el caso del inversor que tiene un saldo en efectivo en su cuenta y entonces lo que hace es prestar dinero en el mercado y obtener un rendimiento a cambio. Este rendimiento que va a obtener va a depender de la tasa de interés que se pacte en el mercado en el día. Generalmente la tasa de interés permanece estable en periodos medianos de tiempo y eso también es algo en cuenta a tener a la hora de los usos que le vamos a explicar a continuación. Como ventajas para quien coloca, tiene una mayor flexibilidad que un plazo fijo. Uno puede hacer colocaciones de 1, 3, 4, 7 días hasta 120, pero la mayor liquidez se concentra en los primeros 30 días de plazo. Y por supuesto que los plazos son menores que los bancarios y las tasas no son muy disímiles. Así que esa es una gran ventaja para la caución colocadora. En donde nos queremos concentrar nosotros en el webinar de hoy es en la caución tomadora como herramienta. El tomador lo que hace básicamente es pedir prestado dinero en el mercado y entregar en garantía cierta cantidad de títulos o de valores negociables que tiene en su cuenta comitente. Básicamente, al vencimiento, el tomador devuelve el capital y paga los intereses, o sea, capital más intereses obtenidos, y la operación básicamente está garantizada por esos títulos que entregó. A su vez, se puede tomar y colocar caución en ambas monedas, tanto en pesos como en dólares. Hoy la caución, como vamos a ver en términos de tasa, la caución en dólares está muy barata, oscila dependiendo del plazo entre el 0,5 y el 1,5% de TNA. Para los colocadores esto no es una gran noticia, sí para los tomadores de fondos en dólares. ¿Qué ventajas tenemos entonces para este instrumento y enfocándonos en la caución tomadora? La caución tomadora como herramienta es una excelente alternativa para el que necesita fondos a corto plazo y no desea desprenderse de sus títulos. Es una alternativa de financiamiento que es atractiva por estas ventajas que mencionábamos anteriormente, como la sencillez, la agilidad operatoria que ahora vamos a ver y las tasas relativamente bajas, si los comparamos con otros instrumentos de mercado, con lo que se puede conseguir fuera del mercado de capitales. También es un muy buen instrumento para apalancarse, es decir, para agarrar la cartera y comprar más de ese mismo activo que yo tengo, por supuesto que asumiendo mayores posiciones en el mercado. Y en resumen, básicamente las tasas son bajas, las tasas obtenidas mediante este instrumento, al ser garantizadas, al uno poner títulos en garantía, son inferiores a otras alternativas comparables. La agilidad de operación, la caución se realiza en 2 clics, realmente es muy rápida y uno tiene ese mismo día los fondos en su cuenta comitente si es que se trata de una caución tomadora, simplemente opera y de forma automática nosotros desde la LIC cubrimos el rojo haciendo una toma de caución. Y la gran ventaja tal vez es que al cierre de la operación no hay que hacer nada, el cierre de la operación una vez que se llega a la fecha de vencimiento se da de forma automática y no hay un esfuerzo administrativo del lado del comitente. Y por supuesto, como les decía, una de las ventajas de tomar caución es que nos permite mantener posiciones, no es necesario desarmar una cartera para aprovechar oportunidades de mercado o tener efectivo a corto plazo para operatoria habitual o para financiamiento. En el caso de las empresas, muchas empresas trabajan con nosotros teniendo posiciones en títulos que devengan una tasa de interés y cuando tienen alguna necesidad de liquidez de corto plazo, ponen en garantía esos títulos sin desarmar la posición, se llevan ese efectivo, hacen uso del dinero para el pago de sus obligaciones y una vez que vuelven a tener flujo, cierran la caución y eso les representa financiarse a tasas reales negativas.
Operatoria esquematizada. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Ustedes todos escuchan? Por Perfecto, el, Gaby, Dale gas. por el Nadie silencio va, entiendo que nadie te va sí. a poder hablar Dale, porque están todos muteados, así que dale gas. perfecto, perfecto. Bueno, como les comentaba, básicamente la operatoria de la caución tiene dos fechas: la fecha en la que se concerta la operación, la fecha en la que yo decido tomar dinero o colocarlo, y la fecha de vencimiento. Si tomo una caución a 7 días, o hagámoslo más fácil, a un día, hoy 6, tomo dinero a mañana, la fecha de vencimiento sería 6, perdón, la fecha de concertación sería el 6, la fecha de vencimiento el 7. Lo que estoy haciendo, lo que está pasando detrás, no es algo que tengo que hacer yo manualmente de mi comitente. Lo que está pasando detrás, si soy un tomador, básicamente estoy entregando al mercado títulos en garantía. El mercado actúa como contraparte central y los títulos que entrego en garantía son aforados. ¿Qué quiere decir esto? Que me van a dar un porcentaje de dinero en efectivo equivalente al que determine el mercado, con un cierto margen de cobertura por fluctuaciones de precio de los títulos que entrego en garantía. Por ejemplo, un título público generalmente tiene un 90% de aforo, así que si entrego 100 pesos en tenencia valorizada de un título público, voy a poder tomar hasta 90 pesos de líquido en el mercado. Al cabo del plazo, esto lo vemos acá en la flechita, al cabo del plazo, como tomador voy a devolver el dinero más los intereses pactados en el momento de la concertación, y el mercado le va a quitar la prenda o la garantía a esos títulos míos, de los cuales voy a poder disponer libremente. Así de simple es la operatoria. Dentro de Cocos, ¿cómo hacerlo? Básicamente, la caución colocadora dentro de nuestra app está a 2 clics de distancia. Entramos a la app, buscamos dentro de instrumentos caución, y en la app vamos a poder hacer lo que se denomina caución colocadora. Ponemos el monto a invertir, la tasa, le damos continuar y ya colocamos nuestros fondos. En el caso de la caución tomadora, lo que vamos a tener que hacer, y ahora les dejamos las indicaciones para eso, es solicitar a una cuenta nuestra de correo que quieren tener una línea de crédito con nosotros. Le vamos a asignar un porcentaje de su tenencia valorizada como línea de crédito y van a poder operar normalmente como si ese dinero fuera suyo. Cuando hagan compras que excedan la liquidez que tienen en su cuenta, por la diferencia, el sistema va a tomar automáticamente caución y ya no tienen que hacer nada más. Cuando salden esa diferencia por haber vendido el título o por haber agregado fondos a su cuenta comitente, el monto de la caución se va a reducir o anular de acuerdo a si ya está saldado completamente, total o parcialmente. Veamos un poquito tasas. Y acá les traigo una captura de mercado que entiendo no la van a ver muy, muy de cerca, pero resumiendo las últimas semanas, me animaría a decir los últimos 2 meses, los niveles de tasas de las cauciones, tanto sobre todo las más operadas, los plazos más operados, rondan el 63 o el 64% de tasa nominal anual, teniendo en cuenta que estamos transitando una economía con altísima nominalidad y una inflación que probablemente termine el año cercana al 100%. Tomar dinero al 63-64% es un gran negocio, y ahora Ari lo va a explicar un poquito mejor. La tasa de caución en dólares, como les comentaba, les anticipaba, está rondando el 0,5, el 1,5 para la mayoría de los plazos habituales. Generalmente, cuando uno realiza una operación de caución, no necesariamente tiene que calzar el plazo con el total de la duración de la operación que pretende realizar. Se puede ir tomando de manera diaria, y a veces es más conveniente así, ir renovando la caución todos los días. Eso es algo que se puede hacer tranquilamente y lo hacemos también desde la mesa de forma automática. Bueno, y ahí, Ari, te paso un poquito la pelota, si querés comentar ejemplos prácticos de para qué usar este instrumento. Creo que ya quedó claro cómo funciona y qué es. Y ahora vamos a estas distintas estrategias que podríamos implementar en nuestras carteras para aprovechar la herramienta.
Sí, a términos prácticos, igual Gaby, para aclarar, en general lo que estamos haciendo, hasta hace, diría que hasta hace, creo que 4 años, el volumen se concentraba en la caución de 7 días, y desde hace 4 años más o menos, no me acuerdo la fecha exacta, pero creo que son 4 o 3 años, no, diría que son 4 años, el mercado empezó a operar con caución de temas uno, o sea, caución a un día. Entonces el volumen se concentra ampliamente en la caución a un día. Entonces lo que hacemos nosotros en general, y cómo va a funcionar para el que quiera acceder a este producto tan beneficioso, es operar con caución a un día y no a 7. Entonces lo que hacemos es, cuando la cuenta, si vos estás adentro, digamos, del programa de caución, que tu cuenta está dentro del programa de caución, y tu cuenta está en negativo, en liquidación tema cero, o sea, en el día, lo que termina pasando es que nosotros automáticamente tomamos caución, no hay que avisar nada, digamos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, vos accediste a caución bursátil y tenés tomado 1 millón de pesos, nosotros a la mañana vemos que tu cuenta está bajo 1 millón de pesos, y automáticamente, en un listado que tenemos, mandamos todo esto al mercado y lo tomamos automáticamente. El cliente no tiene que hacer nada. La caución se renueva todos los días, para siempre, o hasta que vendas el activo, y se cancele esa deuda de pesos, digamos, ¿no? En general, hay dos partes, ¿no? O sea, muchas compañías utilizan la caución para financiar su capital de trabajo. eh, es bueno porque la tasa es buena, la tasa hoy está más o menos entre 63 y 64 de TNA. Esta tasa sigue digamos, a los pases pasivos de Central. Eso es lo que le pone, lo que arbitra, digamos. En un momento, no sé si se acuerdan, pero el Central lo que hizo fue armar como el corredor de tasas, y en el corredor de tasas lo que pasaba era que, eh, digamos, básicamente vos tenías, al central diciendo que la tasa más abajo de todos es la tasa de pases pasivos, y la tasa más alta es las tasas de LEDs, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que termina pasando es que la caución es la tasa más baja de todos del corredor de tasas, y eso hace que muchas compañías utilicen esta tasa más baja del corredor de tasas para financiar su operación. Agarran un activo, muchas compañías capaz que tienen, no sé, comprados globales, o alguna ON corporativa que está aceptada en la lista de activos aceptados por Viva, y utilizan estos activos de contraprestación para tomar pesos, y se los llevan. En general, nosotros lo que proponemos, eso generalmente lo hacen las compañías. En general, lo que proponemos para las personas humanas es que la caución se utilice para comprar activos en el mercado local. Entonces, por ejemplo, vos decís, bueno, mira, yo pienso que, por ejemplo, la LED no sé, de febrero o de marzo, tiene una TNA o una TEA del 115%, tomo pesos, digamos, a una TEA del 95%, o sea, una tasa efectiva, y básicamente gano ese spread. Obviamente, esto no es risk free, ¿no? Porque la caución bursátil es 100% ejecutable, y muchas veces los títulos del tesoro, no. Mucha gente hace esa estrategia, aunque no sea risk free, obviamente piensan que no va a haber ningún tipo de problema en la deuda soberana, entonces utilizan la caución para comprar activos. Otras personas, lo que hacen es, por ejemplo, agarran y, digamos, toman caución para comprar cualquier activo. En general, la tasa de la caución, digamos, a lo largo del tiempo ha sido perdedora comparado contra comprar activos. Entonces, muchas veces, gran parte de nuestros clientes y gran parte de la masa de gente que toma caución en Cocos es para comprar a un activo en Bima, ¿no? O sea, se compran, digamos, uno puede comprar acciones de Ternium Argentina utilizando caución. Lo que pasa ahí, digamos, es que es muy importante la palabra del aforo. No sé si ahí, digamos, lo vamos a mencionar, pero el aforo es la clave de todo esto, porque es qué porcentaje de la caución o qué porcentaje de los activos se puede utilizar para pagar la caución, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, y esto depende de cada activo, ¿no? O sea, por ejemplo, los títulos soberanos en general que están en lista uno, o sea, los títulos soberanos más líquidos, aforan al 90%. Significa que, por ejemplo, uno quiere comprar 10 millones de pesos de G de 30,
y puede, como dice acá, aforar el 90% del activo. Es decir, que solamente tiene que integrar 1 millón de pesos en capital. Em, si uno quiere comprar acciones, las acciones algunas aforan al 80% y otras aforan a menos, dependiendo en qué lista esté. Las más líquidas aforan más, las menos líquidas aforan menos. Entonces, lo más importante acá es que cuando uno va a operar con caución, tiene que ver que, digamos, si va a tener la garantía o no, porque, por ejemplo, vamos con Galicia, ¿no? Galicia tiene un aforo de 85%, quiere decir que el margen, o sea, el capital uno tiene que poner es del 15%, pero esto es muy interesante porque uno puede comprar 10 millones de pesos de Galicia y solamente tiene que poner 1,5 millones de pesos de, digamos, de contrapartida en garantías. Lo que nosotros hacemos en términos prácticos es evaluar el riesgo constante de las carteras y ir de a poco otorgándole capacidad de crédito, ¿no? Nosotros lo que hacemos es agrandarle el poder de compra a la cuenta y la cuenta le decimos, mira, si tu cuenta es vos tenés actualmente 10 millones de pesos de capital, le damos un poder de compra de más o menos la mitad, o sea, le dejamos comprar hasta 5 millones de pesos adicionales a lo que tienen activos, ¿no? Eso le permite de alguna forma apalancarse y automáticamente esto se toma caución y de alguna forma ya camina. Así que en general, y uno puede, por ejemplo, también podría decir, si tengo el capital suficiente, puedo estar comprado en dólares, por ejemplo, en dólares MEP, contra caución. Mucha gente dice, mirá, yo pienso que el dólar va a subir o el contado va a subir, agarran y compran un CDR de bajo riesgo, por ejemplo, porque el CDR ajusta por contado con liqui, y agarran y ese CDR mismo lo puedes usar para garantizar caución. Fíjense que los CDRs están creo que lista uno de renta variable, Gaby, corregime si lo tenés ahí, pero los CDRs en general aforan el 85%. Entonces, uno podría comprar, por ejemplo, el CDR de algún activo no muy volátil, como por ejemplo Coca-Cola, y decir, bueno, uso este CDR de Coca-Cola con deuda de pesos para financiar de alguna forma mi compra implícita de contado con liqui, ¿no? Otra operatoria muy utilizada. Así que vemos que mucha gente lo utiliza para capital de trabajo, mucha gente lo utiliza para de alguna forma tener una posición más riesgosa en activos argentinos, mucha gente compra bonos del tesoro en pesos versus caución, otras personas la utilizan para comprar CDRs. Hay un mundo enorme de diferentes aplicaciones que tiene esta palanca, digamos, palanca dicho en el buen sentido, no mal sentido, ¿no? O sea, fíjate que esto lo que al fin del día es un mercado de pesos, o sea, hay un ofertante de pesos, generalmente los grandes ofertantes de pesos son los fondos, y hay otros que tomadores de pesos, inclusive no solamente los fondos son los ofertantes de pesos, muchos clientes de Coco son también colocadores de caución porque dicen, bueno, me sobran pesos a cada 30 días, entonces lo que agarran y dicen, bueno, lo coloco de acá a 30 días, o coloco a un día, o coloco a 7, o coloco a 30, porque la tasa me sirve, es un activo de lo más seguro en el mercado argentino, o sea, realmente, si uno diría dónde, dice, ¿dónde aplico pesos de manera 100% segura? Es en caución, porque del otro lado hay un activo que está sobreaforado digamos, no hay ningún tipo de riesgo sobre esto, ¿no? Todos los otros aplicaciones que uno pueda tener de pesos, bueno, en general tiene cierto riesgo de crédito que esto, al ser sobreaforado, digamos, no tiene. Así que es un poco de mi lado, David. Excelente, me parece un muy buen resumen. Como dijo Ari al comienzo, la idea de esto era hacer un call cortito, contarles un poquito ventajas del instrumento y distintos usos. De nuevo, como para hacer un repaso en términos de consideraciones a tener en cuenta a la hora de operar, las diferencias entre personas físicas y jurídicas, aquellos que hagan, aquellas empresas o pymes que hagan administración de liquidez junto a nosotros van a tener la posibilidad de tener una posición invertida y de cuando tienen alguna necesidad de liquidez, llevarse ese dinero sin desarmar la posición. Esa es una ventaja que da la caución a cambio de una tasa muy, muy competitiva y no castigarse en otros mercados financieros, por ejemplo, descontando cheques.
lo cual es una ventaja y termina redituando en mejor rentabilidad final de la tesorería. Las personas físicas lo pueden utilizar para apalancar sus carteras, para aprovechar oportunidades de mercado, para hacer arbitrajes de spread, de plazos entre letras de tesorería y la tasa a la que me financio para comprarlas con la caución. Eh, y esos usos hacen que también la rentabilidad de esa cartera al final del día sea mucho mejor. En términos generales, entendimos el concepto, repasamos las principales ventajas y cómo es la operatoria. Restaría ver cómo comenzar con una línea de caución en Cocos. El proceso es muy sencillo. La idea es que puedan contactarse a aquellos que les interese tener esta herramienta a operaciones@cocos.capital con el asunto caución tomadora para que lo podamos identificar más rápido simplemente. Nos indican cuál es su comitente sobre la comitente que quieren tomar la caución. Desde compliance nuestro evaluaremos el riesgo de la cartera y la tenencia valorizada para responderles el cupo de caución tomadora que tienen a disposición y si están ok simplemente lo damos de alta y ya pueden operar por las mismas plataformas que operan habitualmente y van a poder comprar por sobre su liquidez. Esa es una alternativa. Otra alternativa, si ya tienen algún tipo de contacto con la mesa y están operando con nosotros, lo van a poder hacer por ese medio. El único requisito es una tenencia valorizada mínima de la cartera de 5 millones de pesos. Básicamente eso es todo. Ari, si te queda algo en el tintero y si no, estamos como para dejarlo acá. No, 100% Avi, un poco esta era comentarles muy brevemente la operatoria. Le solicitamos a los que tengan interés en justamente que se conecten a nuestro mail. Eh, ¿Por qué ponemos una tenencia valorizada mínima de 5 millones? Bueno, porque la verdad es que es una operatoria que es difícil de escalar para nosotros todavía. Lo estamos desarrollando para que pueda escalar en términos operativos y realmente cualquier persona pueda tomar hasta muy poco monto. Pero por ahora la operatoria es bastante manual en el tema de seguimiento de riesgo y demás cuestiones, entonces por eso ponemos un mínimo de 5 millones como para que, viste, más o menos para nosotros no se descontrole en cantidad. Piensen, nosotros tenemos casi 50.000 clientes, entonces necesitamos de alguna forma reducir la cantidad de, digamos, de cuentas que van a utilizar esta estrategia. Y otra cosa, y para cerrar, digamos, esto, como mencioné anteriormente, no es nada nuevo lo que estamos proponiendo, pero sí, es verdad que en otras, digamos, en otras casas de inversiones como la nuestra, se restringe mucho quién puede utilizar esta estrategia. Entonces nosotros lo que estamos haciendo de alguna forma es abrir un poco la cancha y que alguien con una cartera de 5 millones, a partir de 5 millones, pueda utilizar esta estrategia y pueda de alguna forma financiar diferentes tipos de inversiones que nos parece muy interesante para ahora o para adelante. Una cosa que no mencionamos, Gaby, es que uno puede tener la línea aprobada, pero la puede utilizar cuando quiera. O sea, no hace falta que, digamos, 100%. que nosotros le damos el poder de compra y lo pueden utilizar, y cuando lo dejan de utilizar, no se toma más caución. O sea, la caución se toma cuando tengan ganas. Y cuando no tienen ganas, vendieron los activos, cubrieron la cuenta y se acabó. Entonces, es como que una opción y no una obligación. Lo pueden utilizar por un día, porque compraron, por ejemplo, compran Galicia ahora en 48, mañana la venden, bueno, tienen un día de tasa, ¿no? Por eso, o lo pueden usar por un día lo pueden seguir corriendo con diferentes estrategias, diferentes activos. Solamente eso. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a colgar este call seguramente en YouTube, así que lo van a poder ir viendo ahí y revisar algo que les haya quedado dando vueltas. Gracias, Gaby, también por tu lado. Excelente, gracias. Gracias a todos por asistir y esperamos que les haya sido de utilidad el webinar.